Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Los matones de la escuela nunca habrían adivinado que este chico tenía un maestro secreto de Kung Fu. Hacia escuela secundaria Roosevelt enclavado en un tranquilo pueblo de Texas, los días transcurrían con una regularidad casi soporífera. Los pasillos, llenos de taquillas metálicas y carteles descoloridos, resonaban con risas, charlas, el sonido de los auriculares y las ovaciones deportivas. En resumen, la rutina habitual de la vida adolescente. Pero debajo de esta tranquila superficie, fallas invisibles se adentró en la vida de algunos estudiantes. Silencios densos, miradas furtivas, heridas sin curar. Porque en toda escuela, por muy silenciosa que sea, hay sombras que nadie percibe. Dramas que se desarrollan lejos de los focos. Y Noé Wayzace fue uno de esos dramas silenciosos. Llegó durante el año, sin fanfarrias, acompañado de su madre Emily Wayzace, una mujer dulce y discreta, agotada por las noches en el hospital y los días haciendo malabarismos con las facturas. Se habían ido. Chicago tiene prisa dejando atrás un pasado que nadie conocía. Un padre ausente, años de soledad y un suceso, del que Emily nunca habló, que los obligó a partir. Noah, en cambio, no era de los que llamaban la atención. Delgado, casi frágil, solía vestir la misma ropa, una sudadera con capucha enorme, vaqueros descoloridos y zapatillas desgastadas. Su mirada era evasiva, con el pelo a menudo delante de los ojos, como una cortina entre él y el mundo. Siempre se sentaba en la última fila, cerca de la ventana, a menudo mirando hacia afuera como si buscara otro sitio donde estar. Y eso es precisamente que había atraído a los depredadores. Jared Price Jared, capitán del equipo de fútbol, se había olido una presa fácil desde la primera semana. Hijo de un hombre influyente de la ciudad, Jared tenía la confianza de quienes saben que nunca serán castigados. Musculoso, carismático, sonriente ante los adultos, pero cruel en cuanto le daban la espalda, reinaba sobre Roosevelt como un pequeño rey de patio de recreo. Con su banda Dylan, Travis y Brett había convertido a Noé en su objetivo principal. No porque Noé hubiera hecho nada. Precisamente porque no estaba haciendo nada, nada no respondió. No se defendió. Él cobrado. Cada día, los ataques tomaban una forma nueva. Una pelea en las escaleras. Una toalla empapada alrededor de su nuca en el vestuario. Una botella de agua derramada en su mochila. Insultos susurrados al oído durante la clase. Quizás lo peor fue en la cafetería, cuando Jared esperó a que Noah se sentara solo antes de acercarse por detrás y tirarle la bandeja con una sonrisa burlona. «Uy. Espero que hayas guardado algo de espacio para la vergüenza». Los demás estudiantes, testigos pasivos, apartaron la mirada. Algunos rieron para evitar ser el próximo objetivo. Otros bajaron la mirada, consumidos por la culpa. Incluso los profesores parecían impotentes. Jared era el consentido del entrenador Williams, y el director Carson nunca se atrevió a confrontarlo por temor a represalias de su padre. Y cada vez, Noé permaneció en silencio, se agachaba, recogía sus cosas, limpiaba el suelo y salía del aula sin decir palabra. Algunos estudiantes susurraban que debía estar masoquista, otros lo llamaban débil, de cobarde, de fantasma. Pero la verdad era muy diferente. Noé no era débil. Él estaba esperando. Cargaba con un peso invisible, un secreto que guardaba celosamente. Una promesa hecha a lo lejos. Un dolor ancestral que se negaba a convertir en odio. Cada golpe recibido, cada insulto tragado, cada humillación vivida, fue una disciplina, una prueba. Una maestría. Porque nadie en Roosevelt sabía que Noah Wayzace, el niño sin voz, tenía un maestro secreto de Kung Fu. Y que este maestro no solo le había enseñado a defenderse, sino a contenerse, tiene dominarse a sí mismo, y a elegir el momento adecuado. Y ese momento, se acercaba. Nadie sabía que todas las noches, después de terminar la tarea, después de enjuagar los platos y guardarlos en el fregadero, después de que su madre Emily, durmiendo en su habitación después de un largo turno de noche en el hospital, Noah se puso su sudadera negra, metió sus guantes en su bolso y salió por la puerta trasera. Recorrió en bicicleta las silenciosas calles suburbanas, pasando por barrios tranquilos, cruzando un viejo puente metálico, bajo una vía férrea, hasta llegar a un páramo olvidado. Entre la hierba alta y los coches oxidados se alzaba un edificio de madera y chapa,
con ventanas polvorientas y un tejado desvencijado, el dojo del maestro Nakamura. Desde fuera, parecía un cobertizo abandonado. Sin letreros. Sin luces. Solo una puerta corrediza y un farol rojo colgado de un clavo, parpadeando con el viento. Pero por dentro, era otro mundo. Esteras de tatami desgastadas pero limpias cubrían el suelo. Armas antiguas, ordenadas con esmero, decoraban las paredes, nunchakus, palos, espadas de madera al fondo de la sala, una caligrafía enmarcada llevaba el ideograma, tolerar, de, resistencia. Y allí, en este oasis olvidado por el mundo, allí vivía un hombre que nadie hubiera imaginado que estaría allí, maestro Kenji Nakamura, un anciano de espalda recta, barba recortada como la de un samurái y ojos tan oscuros como el mar en invierno. Noé lo había conocido por casualidad una tarde de otoño, mientras vagaba, huyendo de otra humillación en el instituto, vio una figura tendida en el césped cerca del dojo. Era un anciano herido, visiblemente caído, con el tobillo hinchado. Noah lo ayudó a levantarse. Quiso pedir ayuda, pero el hombre se negó rotundamente. No hay médicos. Me las arreglaré. Al día siguiente, Noah regresó con una lata de sopa caliente y vendas. Al día siguiente, volvió con arroz y té. Durante días, regresó. No había pedido nada a cambio. ¿Vino? Escuchó. Observó. Y Kenji finalmente habla. El hombre no era un cualquiera. En el pasado, en Japón, Kenji Nakamura había sido una leyenda viviente de la Kung Fu tradicional, un luchador excepcional que había viajado por el mundo representando a su escuela. Pero un día, durante un torneo clandestino en Tailandia, un oponente resultó gravemente herido. Kenji, aunque no fue el responsable directo, cargó con esta tragedia como una maldición. Abandonó la fama, los trofeos, a los discípulos, y se exilió. La verdadera fuerza, dijo, no se muestra. Protege. Guarda silencio. Intrigado por la calma y la lealtad del joven Noah, Kenji decidió romper el voto de soledad. Pero bajo una condición estricta. Nunca lo usarás para vengarte. Nunca para alimentar tu ira. Sino solo, para defender a quienes no pueden. Y así empezó una enseñanza única, casi sagrado. Todas las noches, Noah cambiaba su gris rutina diaria por la suave luz del dojo. Entrenaba allí durante horas. No para pelear, sino para conocernos, aprender a escuchar tu cuerpo. Controlar tu respiración. Interpretar las intenciones en la mirada de la otra persona. Anticipar un movimiento incluso antes de que comience. Kenji era exigente. No dejaba nada pasar. Mala postura, mente inquieta, respiración acelerada, todo se corregía. Pero nunca con enojo. Siempre con amable rigor. Noé sudaba, se caía y a veces sangraba. Pero nunca se quejaba. Con el paso de los meses, su cuerpo cambió. Más flexible. Más fuerte. Más rápido. Pero sobre todo su mente evolucionó. Ya no era el niño roto empujado por los pasillos. Se estaba convirtiendo en un rock silencioso, una montaña silenciosa. Había aprendido que el verdadero coraje no estaba en el puñetazo, sino en la restricción. En el maestría. A veces hablaba con Kenji sobre sus días en el instituto. Los abusones. Las humillaciones. Kenji escuchaba con los ojos cerrados. Y una noche, simplemente le dijo: el agua que fluye parece débil. Pero se clava en la piedra. Sé el agua, Noé. No la piedra. Así pasaron 2 años. 2 años en la sombra. 2 años de transformación silenciosa. Y mientras el mundo seguía burlándose de Noah Wayase, sin saber quién era, se convirtió en otra persona. Alguien formidable. Alguien que es justo. Alguien listo. Ese viernes ya había sido un día largo para Noé, una semana entera de tareas atrasadas, una gripe mal curada, noches demasiado cortas por los turnos extendidos de su madre y el pesado silencio de la soledad. El otoño se acercaba. Hojas muertas cubrían las aceras y el viento traía una humedad fría, casi agresiva. Durante la pausa del almuerzo, mientras caminaba por el pasillo principal del edificio norte, Noah vio a un estudiante de primer año, Hally Grant, con los brazos llenos de libros, tropezó y dejó caer todo.
Parecía avergonzada, sonrojándose ante las miradas burlonas. Noah se agachó de inmediato a su lado para ayudarla, con suavidad y en silencio. Pero este gesto sencillo y humano fue percibido de forma diferente por quienes buscaban la más mínima excusa para menospreciarlo. Jared Price, flanqueado por sus dos sombras, Travis y Brett, caminaba por el pasillo cuando vio a Noah encorvado. Algo en su interior, una mezcla tóxica de aburrimiento, orgullo y desprecio, se agitó. Aceleró el paso y, sin previo aviso, empujó violentamente a Noah contra las taquillas. Sonido metálico. El sonido metálico resonó por todo el pasillo. Hallie retrocedió asustada. ¿No entiendes que no perteneces aquí, Wayace? Preguntó Jared en voz alta y burlona, acercándose, con la cara a centímetros de la de Noah. El silencio de Noé lo irritaba. Esa mirada abatida, esa falta de reacción, era como un espejo que no soportaba. Quería ver el miedo. Quería provocar una reacción. Entonces tiró con fuerza de la mochila de Noah, que cayó pesadamente al suelo, su contenido, cuadernos, bolígrafos, un viejo libro de filosofía, se esparció por el suelo. Pero esta vez alguien estaba mirando. Olivia Mercer, una estudiante de último año del club de periodismo, estaba al otro lado del pasillo. No le gustaba Jared. No le gustaban los abusadores. Y sabía que este tipo de acciones a menudo se ocultaban. Así que, sin decir palabra, sacó su teléfono y presionó ahorrar. Noah, todavía en el suelo, recogió lentamente sus cosas. Ni siquiera miró a Jared. No dijo ni una palabra. Solo esa calma. Esa resignación. Un silencio tan extraño, que incomodaba a otros. Unas horas después, el vídeo fue publicado en la cuenta de Instagram del periódico escolar. En cuestión de minutos, las visualizaciones se multiplicaron. También los comentarios. Está demasiado débil para responder. Pobre chico. ¡Qué cobarde! ¿Otra vez él? ¿Le gusta que lo maltraten o qué? Y luego, el hashtag #Wayace la víctima apareció. Noah lo descubrió en su pantalla, sentado solo en su habitación. Las luces estaban apagadas. Su corazón pesaba. Vio el vídeo una vez. 2 veces. 3 veces. No para revivir la humillación, sino para análisis observador. Gestos de Jared. Posición de las manos. Postura. Ángulos de ataque. Luego cerró los ojos. Y volvió a oír las palabras de Maestro Kenji, como un eco en su mente. Llegará el momento. No para ti. Sino para alguien más. Y entonces tendrás que elegir. Lo que haces por ti mismo muere contigo. Lo que haces por los demás se vuelve inmortal. Noah se levantó. Lentamente. Respiró hondo y se inclinó ante el vacío de su habitación, como había aprendido en el dojo. Él no se sentía ni ira ni odio. Solo, una extraña claridad. Algo se acercaba. Y esta vez él estaría listo. El torneo deportivo anual, la graduación de la preparatoria Roosevelt, fue uno de los pocos eventos que unió a todos los estudiantes en un espíritu de unidad, o al menos eso parecía. Las gradas estaban abarrotadas, el gimnasio rebosaba de alegría y el olor a sudor, palomitas y refrescos se sentía en el aire. Noah, como siempre, no estaba en el campo. No llevaba camiseta. No formaba parte de ningún equipo. Pero estaba allí, en silencio, observando. Aplaudió a los demás, permaneciendo en un discreto rincón de la grada, con las manos en los bolsillos y la mirada atenta. Ese día, contra todo pronóstico, los juveniles habían logrado vencer a los mayores durante un partido de fútbol sala. El gol decisivo lo marcó Toby Carter, un chico de primer año, tranquilo, regordete y asmático, apasionado por la astronomía. Este gol, anotado casi por casualidad, había provocado la furia de los miembros del equipo mayor, y especialmente la de Jared, cuya rabia al ser humillado públicamente era palpable. Durante el descanso, mientras la multitud todavía estaba entusiasmada por la hazaña de Toby, Noé vio algo familiar, una escena que conocía demasiado bien. Al fondo del gimnasio, cerca de los vestuarios, Jared y 2 de sus amigos, Travis y Brett, habían acorralado a Toby contra la pared, lejos de la vista oficial. Jared lo tenía agarrado por el cuello, con la cara roja de ira y sin aliento. ¿Te crees un héroe ahora?
¿Crees que tienes derecho a humillarnos, camarón? Toby intentó forcejear, pero su respiración se volvía cada vez más jadeante. Presa del pánico, buscó en sus bolsillos su inhalador. Jared lo empujó violentamente contra la pared. Y Noé se levantó. Sintió que su corazón latía más rápido. Pero no había miedo ni vacilación. Solo una fría certeza. Este momento era aquel del que le había hablado el maestro Kenji. Se acercó lentamente, entre los estudiantes reunidos en un círculo curioso y silencioso alrededor del escenario. Algunos ya tenían sus teléfonos en la mano, listos para filmar. Noé se abrió paso entre la multitud. Él no gritó. Él no corrió. Él simplemente permaneció allí, a 2 metros de Jared, recto como una flecha. Y dijo con calma: «Déjalo ir». El murmullo recorrió la multitud. Noé habló y su voz no era débil ni temblorosa. Era tranquila. Amenazadora en su serenidad. Jared se giró, sorprendido. Se quedó paralizado un instante. Luego, su sonrisa habitual reapareció. «¿Por fin te has decidido a hablar, Bambi? ¿Quieres ocupar su lugar?» Noé no se movió. Lentamente levantó las manos, con las palmas abiertas. «No quiero pelear. Solo quiero que te vayas». Jared se echó a reír. «¡Qué bueno! ¿Crees que ahora eres un superhéroe?». Soltó a Toby, quien cayó al suelo, buscando desesperadamente su inhalador. Entonces Jared dio un paso hacia Noah, y levantó el puño. Lo que pasó después fue así rápido, tan fluido, tan preciso, que incluso las cámaras de los teléfonos tuvieron que reproducir la escena en cámara lenta para entenderla. Noé movió su pie izquierdo, dejando pasar el golpe de Jared, su puño chocando contra el vacío. Luego, con un movimiento giratorio, él la agarró del brazo, lo giró con una llave de unión impecable y Jared proyecta bajo el sol con una facilidad casi impactante. Sin gritos. Sin lesiones. Solo una limpia, humillante caída. Hubo silencio. La multitud, inicialmente conmocionada, quedó paralizada. Travis y Brett retrocedieron con los ojos abiertos. Toby, en el suelo, jadeando, fue recogido por Olivia, quien le entregó su inhalador. Noé se pone en cuclillas, me comuniqué con Jared, que lo miró con odio mezclado con incomprensión y miedo. La fuerza, dijo Noé con voz suave pero firme, no consiste en golpear fuerte. Es saber cuándo no golpear. Luego se enderezó, hizo una ligera reverencia, como en el dojo, y se alejó, dejando a Jared aturdido en el suelo. El vídeo se volvió viral en las redes sociales, en unas horas compartido primero en grupos privados de estudiantes, luego fue difundido por cuentas locales y luego por páginas nacionales especializadas en historias inspiradoras. Vimos la calma de Noé, la precisión de sus gestos, su control absoluto. El montaje no mostró ninguna pelea. Él estaba demostrando una lección. El hashtag #Noé el puño silencioso explotó. Adolescentes de todo el mundo comentaron: «Este tipo es un monje Shaolin moderno. Me enseñó más en 1 minuto que en 1 año de terapia. Él es lo que se llama un hombre de verdad». Pero no todos creyeron en la autenticidad de la escena. Algunos la vieron como una montaje, puesta en escena orquestada para vengarse. Otros acusaron a la escuela de ocultar un arma viviente. En la escuela secundaria, la reacción fue inmediato y contrastante. Algunos estudiantes, que antes permanecían en silencio ante las acciones de Jared, vinieron, gracias Noé, a veces en silencio, a veces entre lágrimas. Hallie le entregó una pequeña tarjeta con estas palabras: «Gracias a ti, ya no tengo miedo de caminar por los pasillos». Toby, por su parte, nunca lo abandonó. Lo seguía a todas partes, no por feliz admiración, sino por sincera gratitud. Entre ellos se había tejido un vínculo fraternal, sin necesidad de nombrarlos jamás. El director, señor Raymond Carver, un hombre rígido y a menudo distante, llamó a Noé a su oficina. La miró fijamente durante un largo rato, con los dedos cruzados sobre el escritorio de madera oscura. «He visto el vídeo varias veces. Algunos quieren que tome medidas disciplinarias. Otros quieren darte una medalla». Noé miró hacia abajo. «No quiero ninguna de las dos, señor». «Recibiste un entrenamiento especial, ¿no?».
Noé dudó y luego simplemente asintió. Sí. Pero no es un arma. Es un camino. Carver frunció el ceño y luego, curiosamente, esbozó una sonrisa. ¿Eres diferente, Guayace? Quizás eres justo lo que esta escuela necesitaba. Unas semanas más tarde, la escuela anunció la apertura de un club de artes marciales con el apoyo del distrito. No es un club de lucha. Un espacio para la disciplina, el respeto y el desarrollo personal. Noé se negó a ser su capitán, no le gustaba estar en el centro. No lo necesitaba. Dejó que otro estudiante, con más experiencia, asumiera el papel oficial. Pero muy rápidamente fue a él a quien los más tímidos vinieron a ver, en silencio, para pedir un consejo, una postura, una respiración, una manera de plantarse frente al miedo. En el dojo, se convirtió en una guía invisible, y roca tranquila. Incluso los antiguos torturadores empezaron a llegar. No todos. Pero algunos. Un día, Travis se quedó en la puerta, en silencio, y Noah, sin decir palabra, le hizo señas para que entrara. Una tarde, en el viejo dojo de madera, la de maestro Kenji Nakamura, el sol se ponía en el horizonte, proyectando franjas doradas a través de las grietas de la pared. Noé guardó el equipo en silencio. Reemplazó un saco de arena desgastado, ajustó una cuerda y barrió el polvo. Kenji, sentado con las piernas cruzadas en un rincón, lo observaba con sus tranquilos ojos de tigre viejo. Luego, con voz lenta y profunda, dijo: «Podrías haberlo humillado. No lo hiciste». Noé se detuvo por un momento, con las manos apoyadas en la bolsa, luego respondió con calma: «Me enseñaste que el verdadero poder no grita. No necesita ser visto. Actúa, y luego se desvanece». Se hizo un silencio respetuoso. Kenji asintió lentamente, con los párpados medio cerrados. «Lo tienes, Noah. Lo tienes, algo que incluso los viejos maestros a veces tardan toda una vida en aprender». Noé se inclinó ante él en señal de respeto. Entonces, sin decir palabra, volvió a su posición frente al espejo del dojo. Se colocó, cerró los ojos y comenzó una secuencia lenta, fluida y precisa. Cada movimiento era una oración. Cada respiración, una ofrenda. Bajo la luz del sol poniente, sus gestos eran aquellos de un guerrero invisible, de un guardián silencioso. Ya no intentaba demostrar nada. Él era